Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en la palabra del Éxodo. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en la palabra del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. El día del Señor es el domingo. Para nosotros. Ahora quiero que veamos cómo el Papa dice y reconoce que el día de reposo genuino en Éxodo capítulo 20 es el Shabbat. Vuelvo y lo repito, hermanos amados, observen, abran los ojos. El mismo Papa reconoce que el día genuino de reposo sale en Éxodo capítulo 20, instituido por Dios. Pero mire cómo Él lo reconoce, pero al mismo tiempo ellos lo cambian. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en la palabra del Éxodo. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en la palabra del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ahora, amados hermanos, el Papa dice que los cristianos celebran el día de reposo en domingo, pero no que el día genuino de reposo era el día en que el Señor lo instituyó en Éxodo 20. ¿Con qué autoridad la Iglesia Católica cambió al domingo el día de reposo? Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. El día del Señor es el domingo. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. El día del Señor es el domingo. ¿Con qué autoridad sustituyó el calendario hebreo y constituyó un calendario gregoriano pagano? ¿Con qué autoridad? Esto nos recuerda las palabras de Daniel en Daniel 7:25. La bestia hablará blasfemias contra el Altísimo, cambiará la ley y cambiará los tiempos. Sí, cambió el calendario, que son los tiempos, y cambió la ley eliminando el Shabbat y modificando los primeros 3 mandamientos de Dios. El primer mandamiento, según el catolicismo romano, es amarás a Dios sobre todas las cosas, lo cual es falso porque según Éxodo capítulo 20 es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás a Dios sobre todas las cosas es el gran mandamiento, eso es otra cosa. Segundo mandamiento, según el catecismo romano, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto es completamente falso. El segundo mandamiento, según la Biblia, es no te harás imágenes o no te harás ídolos. Entonces aquí podemos ver que ese mandamiento no le conviene al catolicismo romano porque ellos son idólatras, por eso lo cambiaron. El tercer mandamiento es santificarás las fiestas, lo cual es completamente falso. ¿Cuáles fiestas hay que santificar? Serán las de San Pedro, San Juan, San Bartolomé. ¡Qué mentira tan grande! El mandamiento dice, según la Escritura, acuérdate del Shabbat para santificarlo. De hecho, este mandamiento lo modificaron muchísimo al punto de poner santificarás el domingo según las últimas encíclicas del Vaticano. Hermanos queridos, ustedes pueden ver en esta comparativa cómo la bestia cambió la ley de Dios. Cambió la ley de Dios. El que cambia la ley de Dios es el hijo de perdición. El que cambia la ley de Dios es nuestro enemigo. El que cambia la ley de Dios o el que participa de estas doctrinas donde se cambia la ley de Dios está completamente perdido. Daniel capítulo 7, verso 25 dice, y hablará contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Primeramente, sabemos que este texto de Daniel es un texto completamente escatológico y que habla del final de los tiempos. Dice, hablará contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, final de los tiempos, previos o en los tiempos de la gran tribulación. Y dice, y pensará cambiar la ley. Muchos de los que analizan este texto no se dan cuenta que dice, y pensará cambiar la ley. ¿Cuál ley? Porque para el clero evangélico cristiano la ley fue abolida por Jesucristo. Así que es contradictorio pensar que el enemigo va a cambiar los tiempos y la ley de Dios, sabiendo que la ley de Dios supuestamente la abolió Jesús. Yo quiero que ustedes noten la incongruencia cuando ustedes, hermanos y pastores evangélicos, dicen que Cristo abolió la ley, porque eso es completamente satánico y diabólico. La ley no la abolió Jesús, la ley la quiere quitar el diablo, Satanás.
para que haya desorden, porque la ley no vino solamente para mostrar pecados, sino para poner orden, como todas las leyes normales. Entonces vamos a ver lo que quiere el Vaticano implementar y que va completamente contra las Sagradas Escrituras, y lo más terrible es que las iglesias evangélicas están siendo arrastradas en su orgullo por la ignorancia y al final están terminando por servir y obedecer estatutos y mandamientos de hombre que se expiden directamente desde el Vaticano desde hace muchos años. Vamos adelante. Bien, no existe ningún texto en la Escritura donde se pueda observar que el domingo es el día del Señor. Es un completo plagio lo que hizo el clero católico y todas las iglesias de corte protestante, bautistas, pentecostales, etcétera, lo han seguido. La Iglesia Católica dice que en su nueva ley, ojo, en su nueva ley, se guarda el domingo en lugar del sábado, no en virtud de un mandamiento divino, sino por una constitución eclesiástica, por amor a Dios. La Iglesia Bautista se dirá, sin embargo, y con cierto aire de triunfo, que el sábado fue transferido al domingo. ¿Dónde puede hallarse en la Escritura tal transferencia? Por amor a Dios, hermanos evangélicos. Las iglesias presbiterianas dicen no existe ni la más mínima evidencia de que nuestro Señor y sus discípulos respetaran la enseñanza con respecto al Shabbat. Ellos dicen no lo veo, completamente ciegos estaban. La iglesia metodista, sábado, en el lenguaje hebreo significa descanso, y el séptimo día de la semana debe confesarse que no existe en la ley o el Nuevo Testamento. Esto también es un atropello contra la Escritura. La Iglesia Católica va a recordar por siempre a todos los presbíteros que tanto la Iglesia Bautista, Pentecostal, Metodista, todas son iglesias que han nacido de su propia central, son hijas en realidad del catolicismo romano, y ella se adjudica la autoridad de haberlo cambiado el Shabbat por el domingo, y las iglesias hijas están obedeciendo. La Iglesia Católica asume que, escuchen esto bien, la marca de autoridad del catolicismo romano es el domingo. Por favor, hermanos evangélicos, huyan de todas estas prácticas. No estoy diciendo solamente de la Iglesia romana, sino también de las iglesias evangélicas que no respetan la ley de Dios y los mandamientos de Dios. El sábado, según eso, era obligatorio solamente para los judíos y para los hebreos, pero equívocamente dice que la iglesia moderna no lo tiene que guardar. Por favor, hermanos queridos, es tiempo de que abran los ojos. El domingo es la marca de autoridad papal. Él mismo lo dijo. El domingo es la marca de autoridad papal. Ustedes están siguiendo estos mismos mandamientos. Vemos cómo en todas las iglesias evangélicas, en sus páginas, en sus servicios, pone servicio dominical, reuniones en el domingo, todo de la misma forma en que lo ejecuta el clero católico y desde las órdenes del magisterio. Todas absolutamente en sus páginas están diciendo, te esperamos el domingo, servicio dominical, servicio de adoración dominical en todas las iglesias pentecostales y protestantes. Si ustedes están obedeciendo la marca de autoridad papal, aunque digan que no, aunque se enojen. Todas las iglesias están respetando el domingo como tiempo de adoración, aunque digan que adoran en espíritu y en verdad. Si adoraran en espíritu y en verdad, simplemente respetarían lo que el Espíritu Santo puso en la Escritura. Ustedes están respetando quién sabe qué espíritu, pero no el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no ordenó que el día domingo se honrara, porque el día domingo lo instituyó el clero católico. Hermanos evangélicos, ustedes juzguen, saquen sus propias conclusiones. Entonces, dice, y serán entregados hasta un tiempo y medio tiempo. También dice que cambiará los tiempos. ¿Esto qué significa cuando dice que cambiará los tiempos? Porque una de las formas de alterar todo lo que Dios ha creado es cambiándolo. Satanás ha querido cambiar y alterar lo que Dios cree. Quiso alterar la genética de los hombres, quiso cambiar los mandamientos de los hombres y lo está consiguiendo de hecho, pero esto todo va a ser para que se cumpla el propósito de Dios. Ahora yo pregunto, hermanos evangélicos, ¿ustedes están para aliarse al enemigo de nuestras almas o están para adherirse a lo que las Sagradas Escrituras dicen? Si ustedes guardan ese descanso dominical, ese día de reposo dominical, ustedes están obedeciendo lo que la bestia ha instituido, porque es la bestia la que cambia la ley, y dice que la ley fue cambiada ¿en qué? En sus mandamientos.
ustedes pastores están santificando el día domingo. Por mucho que ustedes digan que adoran en espíritu y en verdad, que todos los días son iguales, por mucho que ustedes digan que no es que ustedes sigan al Vaticano, que no es que ustedes sigan el domingo, ustedes están siguiendo un descanso dominical y sus cultos y sus días de reunión los están llevando a cabo tal como lo planeó el Vaticano hace muchos años. Así que ustedes, si siguen así, son fieles seguidores del Vaticano y del Papa Francisco, o de los papas que hace muchísimas décadas y siglos implementaron este falso Shabbat, porque el verdadero Shabbat es el Shabbat que Yahweh instituyó y que Cristo jamás cambió. Yo voy a desafiar en este medio a todos los pastores que me pueden ver, que me escriban en la caja de comentarios donde hay un texto bíblico donde diga que el día de reposo fue cambiado por el domingo. ¿En qué punto de la escritura Dios decidió cambiar el día del Señor o el día del reposo por el domingo? Porque en ese entonces había un calendario hebreo y el séptimo día se llamaba Shabbat, en donde dice que el Shabbat fue transferido al domingo. Los que transfirieron el día de reposo al domingo fue la iglesia romana. ¿No les parece a ustedes sospechoso, hermanos cristianos evangélicos, pastores, no les parece sospechoso que se esté promoviendo este descanso dominical? ¿Contra qué quiere ir el Vaticano esta vez? ¿No será que quiere eliminar el verdadero Shabbat y que ustedes sigan siendo transgresores, evangélicos cristianos, sigan siendo transgresores de la ley de Dios? Porque para ustedes no importa transgredir la ley. Ustedes dicen que no están bajo la ley y bajo esta argumentación arcaica, retrógrada, ustedes están transgrediendo los mandamientos de Elohim o los mandamientos de Dios. Aquella persona que guarda el Shabbat no se vuelve a la ley. Aquella persona que guarda el Shabbat simplemente quiere obedecer a Dios. Es lo mismo que aquella persona que quiere honrar a su padre. Yo cuando honro a mi papá y a mi mamá, no estoy queriendo justificarme por honrar a padre y madre. Yo cuando soy honrado y no robo, no estoy queriendo justificarme por eso. Yo cuando no quiero decir mentiras, no digo mentiras, pero yo no me estoy queriendo justificar por esto, simplemente lo hago porque la Biblia lo dice. Así que esa argumentación, que es un poco, si se puede decir de alguna manera, poco intelectual, son argumentos que carecen de intelectualidad cuando dicen es que los de raíces hebreas o los mesiánicos, etcétera, se quieren justificar por el sábado. No es así. Eso sinceramente merece una sonrisa. Merece una risa. ¿Por qué? Porque nosotros somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo, de Yeshua. Pero ustedes saben que los movimientos de raíces hebreas, ustedes pastores cristianos saben que los movimientos de raíces hebreas le están dando respuesta a las ovejas que ustedes nunca les han dado. Y por eso las ovejas en todo el mundo, por todo el mundo, están aumentando las congregaciones, las quejilá de raíces hebreas. ¿Por qué? Porque ellos se han cansado de que los roben. Las ovejas se cansaron de que los roben, de que les saquen la lana, de que les saquen el dinero y de que les digan que unas cosas son de la gracia, otras cosas son de la ley, y al final los pastores terminan contradiciéndose ellos mismos. Aparte, y sin contar con la falsa unción, el falso mover y todas estas tonterías que verdaderamente llegan al punto de la ridiculez que se ven dentro de los claustros eclesiásticos evangélicos. Así que vamos a ver. ¿Quién implementó vamos a ver primeramente, quién implementó este calendario en el que nosotros estamos moviéndonos hoy en día? Este calendario fue implementado por el Papa Gregorio, por eso se llama calendario gregoriano. Según la Iglesia Católica Romana, el calendario gregoriano es cristiano. Por lo tanto, los días como los meses llevan en su mayoría nombres de dioses grecorromanos. ¿Cómo es posible que un calendario que se promueve como cristiano tiene tantos nombres de dioses paganos en sus días y en sus meses? ¿Acaso la raíz de este calendario no afectará a los frutos en las vidas de aquellos que andan bajo su cobertura? Piensen, hermanos cristianos. No fue Dios el que implementó el calendario de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No fue Él. Fue un papa católico. Y nosotros nos movemos en un calendario creado por el catolicismo romano. Nos tenemos que mover en él, trabajar en él, claro que sí, pero no tenemos por qué honrarlo. Por eso es que Yahweh Elohim llama al pueblo a que guarden el Shabbat para que honren el mandamiento de Dios y no honren los mandamientos que son de hombres. Entonces, a veces ya no quiero hablarle tanto a los líderes porque los líderes a veces son, como lo dice el salmista, son como el caballo y como el mulo, sin entendimiento, porque están llenos de orgullo y sobre todo si empiezan a guardar los mandamientos se les acaba el negocio, se les acaba el chiringuito
y la gente va a empezar a abandonarlos. Entonces yo exhorto a los líderes desde aquí que abandonen esas posturas luteranas, teología de sustitución. El Shabbat no fue abolido. Y por más que ustedes digan que es que ahora están en la dispensación de la gracia, que ahora no sé qué, que ahora no sé cuánto, que la gracia para aquí, que la gracia para allá, ¿por qué entonces le dan a sus pastores el diezmo de la ley? Sigan meditando en esto nada más. Toda esa argumentación no fue creada por ustedes. Ustedes la han oído de otros y la han ido transmitiendo de generación en generación, porque esa argumentación radica en el libro de Apologética Romana, el Catecismo Romano. Por tanto, ustedes, hermanos evangélicos, están siguiendo órdenes del Vaticano. Hermanos evangélicos, ahora le hablo a las ovejas. Salgan de Roma. Salgan de Roma. Las iglesias evangélicas están obedeciendo órdenes de Roma y peor, ahora están ecumenizados completamente. Voy a volverlo a decir, están ecumenizados. Ahora son prácticamente uno con la iglesia católica. La mayoría de los grandes líderes están volviendo a Roma, tal como lo dijo un día Cas Luna, volvamos a Roma. Cas Luna dijo, volvamos a Roma. Pastor Cash. Yes, sir. Vamos rumbo a Roma. Vamos rumbo a Roma. Vemos a los grandes referentes como Marco Barreto, Jesús Adrián Romero, un montón de líderes en ecumenismo completo con la iglesia romana. Allí está llevando la iglesia. Y los líderes evangélicos dicen, no, yo no tengo nada que ver con esa apostasía. Todo lo que cuando tú vas en contra de la Biblia y obedeces mandamientos de hombres, tú eres apóstata. No son apóstatas los de allá arriba. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, eres un apóstata. Si tú guardas el domingo en lugar del Shabbat bíblico, entonces yo te quiero decir que tú estás siguiendo mandamientos de hombres, de la iglesia romana, una iglesia romana que ya sabemos la cantidad de crímenes que ha cometido. Tendría que darte vergüenza, hermano evangélico, seguir las disoluciones de estos romanos. Ahora yo te quiero preguntar, hermano cristiano, ¿cuál fue el día de reposo que el Señor implementó? ¿El domingo? Muéstramelo por favor en las escrituras, porque yo te voy a mostrar un texto donde dice que es el día de reposo es el Shabbat, o más comúnmente como se conoce como sábado. Yo te lo voy a mostrar con la escritura, pero tú me vas a mostrar con la escritura donde dice que se transfirió al domingo. Por favor, no me vayas a poner esas ridiculeces donde se dice que los hermanos cristianos se reunían en el primer día de la semana. Eso no quiere decir que se transfirió la solemnidad del Shabbat al domingo. Eso no quiere decir eso. No se inventen. Eso que dicen, por ejemplo, en otro texto donde dice que uno juzga un día igual, otro juzga un día otro igual. Eso es el hombre. Ahí dice por eso, uno juzga un día igual, otro hace diferencia entre día y día. Isaías capítulo 63, verso 23. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Aquí podemos ver en este texto que dice de mes en mes y de sábado en sábado. Aquí fue traducido como sábado, en realidad es Shabbat. Pero toda carne, no solamente los judíos, de Shabbat en Shabbat, hermanos queridos. Ahora vamos a Lucas capítulo 6, verso 5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea que Él no es Señor del domingo. Él es Señor del Shabbat. Cristo es Señor del Shabbat, hermanos queridos. Esta enseñanza por tiempo les ha hecho creer al cristianismo, pues que el Señor Jesucristo, como es Señor del Shabbat, podía violar y sus seguidores podían violar el Shabbat. Algo completamente aberrante, una cosa completamente descabellada. Él es el Señor del Shabbat. La adoración es a Dios en Shabbat y Cristo es el Señor del Shabbat, no del domingo, hermanos amados. Y aquí tenemos el texto favorito de los desobedientes, los que buscan la desobediencia y cómo justificar su desobediencia con textos bíblicos. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí el problema no son los días de fiesta ni el Rosh Hodesh, sino el problemita es el Shabbat. Y todos los pastores cristianos dicen, mire, aquí dice que nadie les tiene que juzgar por día de reposo, pero cuando han explicado estos textos, no los han explicado en su contexto arqueológico y en su contexto histórico. ¿A quién le estaba hablando Pablo? Pablo estaba defendiendo a gentiles que no guardaban el Shabbat y les estaba diciendo no lo guarden. Completamente erróneo. Es una aberración esta interpretación. Por eso es que la escritura dice que Pablo es el más mal interpretado de los apóstoles. Aquí lo que le está diciendo a los gentiles es que no se dejaran juzgar por los judíos de cómo debían guardar el día de reposo. No está diciendo que nadie les juzgue por no guardar.
No está diciendo que nadie les juzgue por no guardar, dice que nadie les juzgue en cuanto a día de reposo. En esta tabla podemos ver con claridad textos bíblicos donde nos muestran a Rab Shaul, el apóstol Pablo, guardando el Shabbat. Hechos 13:14. Y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se sentó toda la ciudad para oír a Pablo. Toda la ciudad, incluyendo gentiles, en día de reposo. Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la adoración y sentándonos hablamos a las mujeres que allí se sentaban. Día de adoración en Shabbat. Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y se detuvo allí unos 6 meses. 1 año y 6 meses. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo estudiaba la escritura y enseñaba la escritura en día de reposo. ¿Cómo pueden ustedes decir que Rab Shaul enseñó a no guardar el reposo o el Shabbat cuando él mismo lo enseñaba y él mismo lo guardaba? Por favor, hermanos cristianos, abandonen la ignorancia y esa enseñanza luterana, católica, romana, porque ustedes están siguiendo al Papa. Rab Shaul enseñó a guardar el día de reposo. Ojo, no el domingo, porque el domingo no existía calendario hebreo. Ese calendario romano, greco-romano, lo instituyó el Papa de la mano de nuestro adversario, nuestro enemigo. Y aquí usted puede leer y ver la evidencia de que Rab Shaul, el apóstol Pablo, enseñaba en las sinagogas, en Shabbat, en día de reposo. No enseñaban en domingo, la enseñanza era en Shabbat, hermanos cristianos. Y aquí podemos ver en Mateo 5:19, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si tú consideras el Shabbat tan pequeñito como que no es necesario ni siquiera guardarlo, mira lo que dice, aun de los mandamientos más pequeños. Porque muchos de tus pastores te dirán que no hace falta guardarlo bajo la gracia, que si lo guarda te vas a querer justificar por la ley. Todas estas mentiras, deséchalas, porque si tú no guardas este mandamiento, aunque sea pequeño, pequeñito serás llamado en el reino de los cielos. Yo a estos pseudo predicadores de hoy en día creo que en el tiempo futuro los voy a tener que ver con lupa, porque ellos están violándolos y así los están enseñando a violar. Abran los ojos, pueblo de Dios. El que guarde el día, para Dios lo guarda, y el que no lo guarda, para Dios no lo guarda. Entonces aquí está metido el ADN de la Iglesia Católica dentro de las iglesias evangélicas. Hablo a las ovejas del Señor, recapaciten. No le coman cuento tanto a los líderes cuando les están diciendo que cuando guardan el Shabbat, están volviéndose a la ley. Eso lo hacen los pastores evangélicos en su desesperación, porque saben que en ese texto se está diciendo la verdad. Lo que pasa es que ya no se pueden volver atrás. Tienen un engranaje de argumentos teológicos montado que si se vuelven hacia atrás se van a ver humillados. Entonces por eso no se quieren volver atrás y van a seguir defendiendo a muerte que el día de reposo es el domingo, que no hay día de reposo fijo, que todos los días son iguales, que Cristo es el reposo. Van a seguir defendiendo esto. Cosas que no están en la escritura, que ahora estamos en la dispensación de la gracia, que porque estamos en la gracia ya no se observa un día, que Cristo quitó eso, que Cristo quitó allá, que Cristo quitó acá. En el libro de Daniel vemos que el que quiere cambiar la ley es el diablo, que el que quiere quitar la ley es el diablo. Entonces, hermanos evangélicos, ¿cómo ustedes dicen que es Cristo el que quiere quitar la ley? Y por eso el día de reposo fue cambiado junto con el calendario. Cuando el enemigo movió el calendario y transformó en un calendario pagano, eliminó el día de reposo verdadero y bíblico. ¿Y qué fue lo que hizo? Instituyó otro. Y el día de reposo en el domingo es el día del sol. Hermanos evangélicos, salgan de ese engaño, guarden la obediencia, vuelvan a la obediencia. Shabbat es un mandamiento que tienen que guardarlo, no para justificarse. Y sabemos que tenemos que perdonar, amar, etcétera, etcétera. Pero hermanos, si los mandamientos más fáciles no los queremos guardar, ¿sabe por qué está la iglesia como está? Hoy veo líderes evangélicos que están prácticamente desapareciendo en la escritura. Yo no veo hoy en día a los líderes en la escritura. Veo líderes de música
que prácticamente líderes de alabanza que los veo en unas cosas que yo digo, ¿a dónde van a llegar? Son referentes para las personas y salen en internet haciendo una cantidad de tontería, una cantidad de estupideces. ¿Dónde van a llegar estos líderes? Veo matrimonios siendo consumidos. ¿Por qué? Porque cuando se eliminan los mandamientos de Dios, entonces viene la maldición sobre las familias. Por más que tú digas que Cristo te libró de la maldición, si tú no obedeces. Por eso Cristo le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, ve y no peques más. ¿Qué quiere decir ve y no peques más? Ve y guarda el mandamiento, porque aquella mujer fue sorprendida en adulterio. Jesús le dijo, ve y no adulteres más. Ve y guarda el mandamiento. No le dijo, vete y sigue haciendo lo que quieras. Yeshua mostró la gracia, pero Yeshua también mostró la ley. Él le dijo, ve y no peques más. Yo te perdono tu transgresión a la ley. Eso se llama gracia, pero ve y obedece. Porque en otra ocasión dijo, obedece, no sea que te venga otra cosa peor. Hermanos queridos, aquí tenemos la evidencia de que el cristianismo evangélico es parte de la iglesia católica, aunque ustedes lo nieguen.